Bienvenido a la primera de varias explicaciones de posibles preguntas de matemáticas SAT. Las preguntas aquí se pueden descargar o revisar en seca12.org desde el primero de los 3 conjuntos de práctica de matemáticas SAT. Un piloto de autos de carrera ha completado 12 vueltas y media de una carrera de 50 vueltas. ¿Qué parte fraccional de la carrera queda? Una de las partes más importantes sobre resolver este tipo de problemas es asegurarse de que entendemos la pregunta y lo que está pidiendo. Tenga en cuenta que en este caso, estamos tratando de encontrar la parte fraccionaria de la carrera que queda. Podemos decir por nuestras elecciones que nuestra respuesta será una fracción, pero la clave es que queremos la parte fraccionaria que queda una vez que el conductor del auto de carrera ha completado 12 vueltas y media de una carrera de 50 vueltas. El conductor ha completado 12 vueltas y media. Lo que podría ser útil si lo escribimos como 12.5 en su lugar. Y debido a que hay un total de 50 vueltas en la carrera, las vueltas restantes para conducir tendrían que ser el total de 50 menos 12.5, que es igual a 37.5. Entonces quedan 37.5 vueltas restantes de la carrera de 50 vueltas. Lo que significa que la parte fraccionaria de la carrera restante tendría que ser las vueltas restantes, 37.5. Dividido por el total de vueltas de 50. Esto representa la fracción de la carrera que queda, pero mirando nuestras respuestas, observe que esta no es una opción porque esta fracción no está en la forma más simple. Primero, no puede tener un decimal, y segundo, necesita ser simplificado. Podemos hacer esto en la calculadora o a mano. Debido a que se nos permite usar una calculadora en el SAT, primero veamos cómo hacerlo en una calculadora gráfica. Vamos a ingresar 37.5 dividido por 50. Lo que nos dará un decimal, que deberíamos reconocer como 3/4, pero si no lo hacemos, podemos presionar más, Enter, lo que nos da 3/4. Entonces quedan las 3/4 partes de la carrera. Entonces nuestra respuesta es C, pero también quiero mostrar cómo podemos hacer esto a mano. Lo primero que queremos hacer es eliminar el decimal de la fracción. Podemos hacer esto multiplicando el numerador y el denominador por 10, lo que equivale a mover el punto decimal a la derecha una vez. Esto sería igual a 375. Más de 500. Ahora queremos simplificar identificando el máximo factor común de 375 y 500. Que es 125. Si dividimos el numerador y el denominador por 125. Esto nos daría la fracción simplificada de 3/4. Una vez más, quedan 3/4 de la carrera después de que el piloto haya completado 12 y media, o 12.5 vueltas de una carrera de 50 vueltas. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.